Chalino Sánchez, una figura bastante icónica en la música regional mexicana, especialmente en los corridos, ya que es considerado por muchos como el rey del corrido en México. Este personaje ha dejado una huella indeleble en la música mexicana, pero no solo por sus canciones, sino que también su muerte está envuelta en un aura de misterio que hasta la fecha no ha podido ser resuelto, ya que evidentemente Chalino en sus canciones narraba todos los sucesos que involucraban al crimen en México, desde personajes que eran bastante sonados en su época involucrados en ciertos cárteles, tratando de narrar la realidad que le tocó vivir en México en aquellos tiempos. Evidentemente, el hecho de que sus canciones estuvieran directamente involucradas con personajes que tenían que ver con estos grupos delictivos hizo que de alguna manera se ganara cierto respeto por algunas personas, pero también se ganara otros enemigos. Es ahí que en su último concierto recibiría una misteriosa nota, la cual declararía su trágico final, ya que evidentemente esta nota era una amenaza. Lo que pasa a partir de aquí es todo un misterio, ya que nunca se supo qué decía exactamente esta nota, ni quiénes fueron los asesinos, y lo más icónico es que después de recibir esta nota es evidentemente su nerviosismo, sabiendo que la amenaza que acababa de recibir era de alguien bastante poderoso o de alguien muy peligroso que evidentemente quería acabar con él. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de todas las teorías alrededor de la muerte de Chalino Sánchez, ya que este es uno de los misterios más grandes de la música mexicana y hasta la fecha no tiene ningún tipo de resolución. Abordaremos todo lo relacionado a lo que posiblemente decía esta nota y sobre todo narraremos lo que se dice que fueron los últimos momentos de Chalino Sánchez con vida. Así que sin más dilación, yo soy Magno Horror y comenzamos con la misteriosa muerte de Chalino Sánchez. Rosalino Sánchez Félix, o mejor conocido por el mundo del regional mexicano, Chalino Sánchez, nació el 30 de agosto de 1960 en El Guayabo, un pequeño pueblo en el estado de Sinaloa, México. La vida de Chalino estuvo marcada desde temprano por la tragedia y la violencia. Cuando tenía tan solo 15 años sufrió la pérdida de su hermana, quien fue agredida y violentada por un hombre influyente de su comunidad. Tiempo después, en un acto de venganza, Chalino asesinó al agresor de su hermana y para evitar algunas represalias huyó a los Estados Unidos, donde comenzó una vida como inmigrante y eventualmente se asentó en Los Ángeles. Chalino encontró en la música una manera de expresar sus vivencias y las de aquellos que lo rodeaban. Sus canciones, conocidas como narcocorridos, contaban historias de personajes envueltos en el narcotráfico, la vida dura de los migrantes y la violencia que azotaba su tierra natal. Su estilo directo y casi biográfico pronto le ganó una gran base de seguidores, aunque también le hizo ganarse algunos enemigos, pues sus letras no eran del agrado de todos, especialmente de los involucrados en las historias que narraba en los corridos. Pero aún así, este no es un video sobre la biografía de Chalino Sánchez. Vamos a empezar con el tema que nos concierne el día de hoy, el cual son las teorías alrededor de su misteriosa nota, la cual recibiría en un concierto, dejándolo completamente aterrado, pues su inevitable final estaba a punto de acercarse. En mayo de 1992, Chalino se encontraba en Culiacán, Sinaloa, donde tenía previsto ofrecer un concierto. Para ese momento ya era una figura bastante popular, especialmente en el norte de México y el sureste de los Estados Unidos. Aquella noche, el salón de eventos donde se presentó estaba completamente lleno de sus seguidores. Lo que sucedió esa noche sigue siendo un enigma, pero los relatos más conocidos cuentan que mientras estaba en el escenario, un hombre del público le pasó una nota. Cuando leyó la nota, su semblante cambió drásticamente. Algunos testigos afirmaron que estaba completamente pálido, como si hubiera recibido una amenaza mortal. Ellos no se equivocaban, ya que precisamente al terminar el concierto, sería la última vez que verían a Chalino con vida. Como te mencioné, no se sabe a ciencia cierta qué decía la nota de Chalino, pero las teorías abundan. Una de las más populares mencionan que en esta nota decía que tenía que abandonar inmediatamente el escenario, al igual que salir inmediatamente de Culiacán, pues supuestamente la amenaza provenía de alguien muy poderoso, alguien que Chalino no podía desafiar sin arriesgar su vida. Esta hipótesis encaja con el cambio visible en su expresión, como si comprendiera la gravedad de lo que estaba leyendo, pero sobre todo, como si supiera exactamente de quién venía la amenaza. Otra de las teorías apunta que la nota era de alguien que tenía un ajuste de cuentas pendiente con él, debido a su pasado violento y a sus conflictos con personas influyentes. Es posible que la nota fuera un recordatorio de algún acto de Chalino
el cual había generado un impacto negativo y que sus enemigos aún no habían olvidado. Otra teoría menciona que había personas que estaban realmente molestas con él debido al contenido de ciertas canciones, pues había personas que no les agradaba para nada el contenido de sus corridos, pues mencionaba ciertos personajes involucrados en el crimen. Chalino era conocido por componer canciones que detallaban las figuras conocidas del narcotráfico, y no todos los involucrados estaban de acuerdo con ser parte de sus historias. Y esto a raíz de que algunos de sus protectores le estaban exigiendo inmediatamente abandonar el lugar. Esta teoría dio pie a la siguiente teoría, que realmente era una advertencia pero por parte de sus protectores, ya que en el regional mexicano es bastante conocido el hecho de que hay ciertas figuras involucradas en el crimen, los cuales piden ciertos temas a cantantes del regional mexicano, lo cual les brinda respeto y protección por parte de esta gente a los artistas. Esto quiere decir que realmente la nota que recibió era una advertencia de sus protectores, diciendo que abandonara inmediatamente el lugar, pues supuestamente había alguien todavía más poderoso que lo estaba buscando, y sus protectores le mencionaban que dejara inmediatamente el concierto. Pero para el momento en el que Chalino leyó la nota, la decisión ya estaba tomada, y al pensar que su inevitable destino estaba a punto de llegar, lo único que Chalino le quedaba por hacer era seguir cantando, como con un propósito de homenaje a sus seguidores, darles una última alegría, porque sabía que después de ese concierto no volvería a cantar nunca más. Tras el concierto, en la madrugada del 16 de mayo de 1992, Chalino fue acompañado por su hermano y algunos miembros de su equipo en una camioneta. Sin embargo, en algún punto del trayecto fueron interceptados por un vehículo, las cuales eran dos patrullas. Los hombres que bajaron de los vehículos los abordaron y estaban vestidos precisamente como oficiales y mostraron sus placas. Es ahí que le mencionaron a Chalino que debía acompañarlos para una investigación, todo relacionado a la supuesta amenaza que acababa de recibir. En ese momento, Chalino fue obligado a subir a uno de los vehículos, mientras sus acompañantes observaban sin poder hacer nada. Algunos mencionan que los captores también querían llevar a su hermano y a algunos miembros de su equipo, pero Chalino les dejó en claro que ellos no tenían nada que ver, y si había algo en específico que tratar, lo trataran únicamente con él. Aquí incluso surge una teoría más, la cual es una leyenda relacionada a la muerte de Chalino que se cuenta en Sinaloa, y esta fue dada a conocer por el Cachorro Delgado en el podcast de Ghostgri. De acuerdo con el Cachorro Delgado, Chalino Sánchez le pidió a sus asesinos una última voluntad, y esa fue escuchar uno de sus más grandes éxitos, Las Nieves de Enero. Según la declaración en este podcast, llevaron a Chalino a un rancho llamado La Presita, en el cual le quitarían la vida a Chalino, pero antes de llegar a ese punto, Chalino les pidió escuchar esta canción como una última voluntad. Entregó un cassette donde estaba esta grabación, y una vez concluyó la canción, Chalino Sánchez se quitaría el sombrero, lo dejaría en el automóvil de los captores, para después decirles: ahora sí, cuando quieran, siendo esta una de las teorías más sonadas en Sinaloa relacionadas a la muerte de Chalino. Horas más tarde, su cuerpo fue hallado en un canal de riego a las afueras de Culiacán, cerca de la comunidad de Los Laureles. El cadáver presentaba múltiples heridas de bala y estaba atado por las manos y amordazado, como si hubiera sido sometido a torturas antes de su ejecución. Aunque el informe oficial nunca logró esclarecer los detalles de su muerte y las teorías sobre quienes lo asesinaron, porque hasta la fecha sigue siendo un misterio, las versiones más difundidas mencionan lo siguiente. Algunos creen que Chalino fue asesinado por algún ajuste de cuentas, como te mencioné anteriormente. Incluso mencionan que esta fue una posterior venganza tras el asesinato que cometió Chalino al violador de su hermana, el cual alguien cercano a este hombre esperaba el momento exacto para vengarse ahora de Chalino. Otra teoría de la muerte de Chalino menciona que varias figuras poderosas del crimen en México estaban ofendidas por sus canciones. Chalino cantaba sobre la vida de varios personajes del crimen, y algunas de sus letras podrían ser vistas como indiscretas o irrespetuosas. Esto habría sido un motivo fuerte para que alguien de estos grupos decidiera acabar con Chalino. Incluso no se sabe quiénes eran los hombres que estaban vestidos de policías, los cuales evidentemente eran sicarios, pero hay quienes mencionan que Chalino genuinamente fue engañado y que creía que eran oficiales reales los cuales le iban a ayudar, para después darse cuenta que estaba equivocado, pues al darse cuenta de que no eran policías ya era demasiado tarde, y estaba sufriendo lo que coloquialmente se dice en México, un levantón, para posteriormente ser llevado a su ejecución.
Como lo vimos a lo largo del video, las teorías son muchas, pero las respuestas son pocas, siendo uno de los misterios más grandes de la música mexicana que existen. Aún así, el hecho de que la muerte de Chalino Sánchez se haya dado de esta manera solo lo catapultó a ser una leyenda del regional mexicano, pues el hecho de que en sus canciones narrara los sucesos más peligrosos del crimen en México en aquella época, solo hizo que conectara con muchísima gente que estaba viviendo esta realidad, haciendo que su popularidad creciera con el tiempo. Incluso después de su muerte, Chalino Sánchez sigue siendo considerado el rey de los corridos en México, ya que fue el primero o uno de los primeros en empezar a tocar las temáticas del narcotráfico en sus canciones. Aún así, con el pasar de los años, la popularidad de Chalino Sánchez sigue intacta, pues comúnmente se le recuerda como un artista valiente, alguien bastante arriesgado en cantar sin miedo la realidad más oscura que existía en México, y que hasta la fecha sigue perdurando, teniendo una sinceridad artística que muy pocos tenían en aquel entonces. Pues no solo es el hecho de que su misteriosa muerte le haya dado popularidad, sino que también sus canciones son icónicas, las cuales mantienen viva su memoria y le han dado el merecido título del rey del corrido en México. Si te gustó esta historia, dale like y compartir para más contenido como este. También quiero mandar un gran y caluroso saludo a tu padre, a Juan Antonio Jamán Herrera 1909, a Carlos Corral Cardona 7308, a Juan Sánchez, a DZZ y a Alfredo Valdés. Y si tú quieres salir en el próximo video, deja tu comentario en la parte de abajo. También sígueme en Instagram para que tengamos un mejor contacto y puedas compartirme tus historias perturbadoras y yo pueda narrarlas en próximos videos. Sin más dilación, yo soy Magno Horror y nos vemos hasta la próxima.